La depresión. Ese es el tema, derribando el obstáculo de la depresión. Hoy, en Estados Unidos, de acuerdo a las estadísticas, hay más de un 40% de personas que viven en estados deprimidos. Ahora, inclusive dentro de la Iglesia de Jesucristo, muchas veces encontramos hermanos que están pasando tiempos de depresión. Más cuando uno le ora a Dios y las oraciones no tienen respuesta. Entonces cuando oramos, como dice la Biblia, orar sin cesar, pero Dios como que calla. De Malaquías a Mateo hay 400 años de silencio que Dios no habló. Dios calló. Y entonces nosotros cuando oramos, y oramos con fe, dice la Biblia, sin dudar, pero la respuesta no llega. Pasamos de pruebas en pruebas, de pruebas en pruebas, de pruebas en pruebas, y no vemos solución. Entramos en un estado de ansiedad, porque para llegar a la depresión es una escalera. Yo vengo primero con ansias de tener algo, de lograr algo, de orar y pensar que Dios me lo va a dar y no llega, estoy ansioso o ansiosa. Muchos cuando entramos en estado de ansiedad, comemos mucho, otros no comemos nada, algunos no dormimos, otros duermen mucho, y en ese estado de ansiedad, cuando no le damos el tiempo a Dios para que conteste nuestras oraciones, entonces entra el segundo paso, que es entrar en un estado depresivo. El estado depresivo es algo que para muchos cristianos o teólogos son espíritus que entran, espíritus que se meten, demonios que trabajan en la mente de la persona y necesitan liberación. Los psicólogos dicen que son contextos psicosomáticos, o sea que también trabajan en lo mismo. El psicólogo trabaja en lo mismo, en la mente de la persona. Y de una u otra manera, ahí está donde se aloja las informaciones que Satanás viene a tratar de destruir, robar la información que Dios puso en nuestra mente y para aumentar nuestra fe, pero viene el enemigo y la va bajando. Esa es la función del diablo, que viene a hurtar, robar y destruir las informaciones que Dios pone acá. Viene Satanás y las roba. Entonces uno, por esa falta de fe, confianza, no esperar el tiempo de Dios, de la ansiedad salta a la depresión, y de la depresión viene lo otro, que no lo vamos a tratar hoy, pero si uno no controla ese estado ansioso depresivo, entra lo que muchos conocen como el suicidio. Y el suicidio hoy es un alto porcentaje de personas. Si usted va y mira en el YouTube y pone el puente de San Francisco. San Francisco tiene un puente hermoso donde muchos van y aprovechan caminar por ahí y cuando llegan en la mitad del puente se tiran y se suicidan. El puente de San Francisco es uno de los números altos en suicidios aquí en California. La palabra de Dios, el apóstol Pablo nos enseña en 2 Corintios 7:10, dice: la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Esa sería la salida. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahora nosotros no podemos diferenciar, o quizás no sabemos diferenciar, la tristeza. Tristeza es tristeza. Pero cuando Dios trae tristeza, lo que Él quiere decir es cuando nosotros pasamos por el desierto. Y cuando atravesamos un desierto, no hay agua, no hay nada, mucho calor, no hay una salida, nos desesperamos, nos ahogamos, tenemos sed. Pero también si estamos atravesando por un desierto, sabemos que es una prueba que Dios pone delante de nosotros para que
tengamos la fe y la confianza como cuando atravesamos un puente y con el carro te metes en el puente y está todo oscuro, pero al final del puente hay una luz. Así es cuando nosotros estamos atravesando una prueba y pasamos por el desierto. Al final hay un oasis. Pero ¿cuándo es el final? ¿Cuándo llega ese final? ¿Dónde está el agua? Yo me estoy muriendo de sed. Entonces, la tristeza que Dios produce o el tiempo de pausa que Dios nos da en una oración que no contesta, nosotros si confiamos en el Señor no entramos en la etapa de la muerte o de lo que se llama depresión, sino tenemos la confianza de que algún día esa oración, si no es contestada aquí en la tierra, yo sé que la esperanza mía va a estar en el cielo, y entonces no entro en un estado depresivo. Pero si mi confianza no está en el Señor y está en el mundo y en los conceptos del mundo, la tristeza del mundo, dice Pablo, produce muerte. Ahora, ¿es posible que un hijo de Dios sufra un estado depresivo? Sí, somos seres humanos. No somos perfectos, somos salvos. Salvos porque hemos creído en Jesús, en la promesa de la palabra, lo que dice Romanos 18, 9, y todas las cosas que nos promete que Dios apartó un lugar para nosotros allá en el cielo, y vamos a estar sentados al lado de Jesús y 1000 años con Él. Entonces hay una fe y una promesa en la palabra que nos trae vida, pero hay momentos que por las circunstancias del tiempo, de lo que vivimos, producto quizás de situaciones que pasan en nuestra vida, pérdida de un hijo, como dijimos en el mensaje anterior, pérdida de un cónyuge, pérdida de cosas materiales, que decimos, ¿y por qué yo? Y en vez de decir, ¿para qué? Decimos, ¿y por qué yo? ¿Se acuerdan el mensaje pasado? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Y no ¿para qué a mí? Entonces, cuando nosotros nos olvidamos de que no es el por qué, es el para qué, entonces empezamos a tener ansiedad. La ansiedad nos lleva a la depresión, pero es posible que un hijo de Dios sufra de depresión. La depresión es una de las causas más frecuentes, como dije antes, de suicidio en el mundo. Acá en Estados Unidos es grande, especialmente en los jóvenes, en la edad media y en la edad mayor, ya, en la tercera edad. Debemos entender que antes de existir la depresión, llega un abatimiento de ánimo. Yo hicimos el recuento el otro día con la pastora, desde que iniciamos la iglesia aquí en el año 91, tanta gente ha pasado. Yo dije gente, yo no dije cristianos, yo dije gente ha pasado. Y cuando vemos ahora, porque ahora en el YouTube especialmente en el Facebook, más que YouTube, aparecen todas las caras. Caras lindas y caras feas. Caras que traen alegrías y caras que traen tristeza. Y algunos ponen cosas en el YouTube que a uno le causa alegría, pero a otros les causa tristeza. Y cuando la palabra de Dios dice que todo va a salir a la luz, creo que a través del Facebook todo sale a la luz. Se cumplió la promesa de Dios. A través del Facebook todo sale a la luz. Ahora, ese abatimiento de ánimo llega. ¿Y por qué llega? Dice la palabra de Dios que el Señor cuando vuelve va a encontrar fe en la tierra. Ahora, cuando yo me miro a mí mismo, me miro al espejo, yo digo, yo soy una persona sucia, soy una persona pecadora, soy una persona con una mente pervertida, yo no soy... Porque cuando uno va a su vieja naturaleza y se mira delante del espejo, uno dice, yo no sirvo para nada, ¿para qué estoy parado acá? Predicar menos. Y después cuando empiezo a mirar testimonios de otros, no de esta iglesia porque acá son todos santos, acá nadie peca, acá todas las esposas son sujetas a sus maridos, los hijos obedientes a los padres. Esta es la iglesia perfecta, hermano Felipe, no hay otra como esta.
Pero hay otras iglesias donde uno predica y empieza a ver multitudes y ve que la gente no vive como dice la Biblia. Y eso produce desánimo. Y produce desánimo a tal punto que nos baja los brazos y no tenemos ganas de seguir adelante. Porque yo pensé que mi esposa cuando aceptó a Cristo iba a ser la mujer más sujeta del mundo. Me iba a decir el labio todo el tiempo. Y que yo iba a ser el hombre que le iba a dar todo lo que ella quería. Como Cristo se lo dio a la iglesia. Y aguantarla en sus estados de ánimos. Y me di cuenta que era imposible. Y ella también se dio cuenta. Y al principio de convertirnos nosotros, en el principio, hasta el primer año, usábamos la Biblia, pero para pegarnos por la cabeza. Y nos llamaron diáconos, mal llamados. Y ella me decía a mí, mira, tú eres diácono y mira lo que haces. Y yo le decía a ella, tú eres diaconisa y mira lo que haces también. Y nos medíamos porque teníamos cinta métrica, tape. Y medíamos la espiritualidad de ella y la mía. Eso fue en el primer año. Después empezamos a medir la espiritualidad de los pastores y nos dimos cuenta que éramos iguales. Eran seres humanos. Y uno empieza a desanimarse. En el primer año de ser cristiano, uno dice, ¿y esto qué pasa? Nos nombraron miembros del comité. Entramos a entender la política de la iglesia y cuando nos juntamos en el comité, una vez por semana en aquel tiempo, este se peleaba con aquel, este se enojaba con este le gritaba al otro y yo dije, ¿de dónde estoy acá? Y esta es la iglesia, decía yo. Y se decían ser santos. Bueno. Entonces, el abatimiento de ánimo llega. Ahora, el origen de la depresión, de acuerdo a Pablo, en la Biblia, el origen empieza por un contexto de tristeza. Ahora, mire, si usted le mira la cara al hermano que está al lado suyo, usted va a ver qué triste que llega a la iglesia porque me levanté hoy, hace frío, me levantaron temprano, me podía haber quedado en la cama. Me llamó mi esposo, mi esposa me llamó, Gerard, vamos que tenemos que ir a la iglesia, acá está calentito. Y la tristeza llega. Porque ¿quién tiene ganas de venir a la iglesia con el frío que hace? ¿Quién tiene ganas de venir a la iglesia cuando el cónyuge tuyo no es cristiano? O cuando con la pareja que vives ni estás casado. Y cuando preguntas dónde están mis hijos, no están en la casa. Y cuando llegas a la iglesia y empiezas a escuchar testimonios de otros, tú dices, hey, ¿para qué vengo a la iglesia? Mejor me voy a Roma y voy a visitar al Papa, que de santo no tiene nada, pero bueno. Pablo dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea que la depresión significa, en meteorología, si usted pone un termómetro, descenso de la temperatura, descenso de la columna barométrica, el descenso del mercurio, un termómetro, viene el mercurio ahí y baja la temperatura, ahora esta mañana estaba a 39 grados, después ahora sube a 60, y así somos nosotros, somos termómetros, que a veces la temperatura está abajo, y a veces está arriba, tan arriba que el viernes yo pensé que íbamos a salir a danzar y nadie salió a danzar el viernes. Yo dije, ¿qué pasó? Y después Dios me puso, no, que el barómetro, la temperatura de los hermanos, el termómetro, está bajo. Están cansados, era viernes, algunos no cobraron, llegaron cansados. ¿Te acuerdas, Manuel? Sí, Manuel se acuerda. Entonces ese descenso del mercurio en el barómetro es debido a la presión atmosférica, pero cuando esto se produce es un signo de mal tiempo. Así que cuando llegan los hermanos o los ujieres ahí, el ujier le dice al hermano, bienvenido hermano, ¿cómo está usted?
estoy en victoria. Y el hermano le dice al ujier, ¿y usted? No, yo pasé un tiempo difícil. El ujier le dice, usted no sabe lo que me pasó a mí, yo no sé, casi ni vengo a la iglesia. El ujier le dice eso al hermano. Tiempo atrás había un ujier, teníamos un ujier, y entraba la gente y le decía, no entre aquí porque aquí está el diablo. Era un ujier ese. No es mentira, no estoy haciendo broma, era un ujier, no entre acá porque acá está el diablo. Y claro, él estaba sentado en el primer asiento, el diablo era él. Pero la gente no se da cuenta de eso. Entonces, en el cristiano la depresión equivale a suplir a Jesús por cualquier otra cosa. En el momento que yo estoy aferrado de la cruz, y yo no aguanto de estar en la cruz, y yo quiero cambiar a Jesús por diversión, por otra cosa, ya me cansé. Porque dígame usted si no es verdad. Cuando uno está tanto en el Señor y tanto que quiere vivir una vida santa, a veces un pecadito le gusta a uno. Nadie de ustedes dijo amén, qué bárbaro que eso. Qué bárbaro. Y a veces cuando uno, como que uno pecó y dijo, ay, por lo menos me saqué una satisfacción. Y después decimos, y nadie se dio cuenta. Nosotros mismos nos creemos que nadie se dio cuenta y Dios sabe todo. Pero uno se siente satisfecho. Y cuando uno se descarga, especialmente las mujeres que son emocionales y se descargan con el marido y le dicen de todo. Y después viene el Espíritu Santo y le hacen... Pero hay mujeres que no piden perdón nunca, ¿eh? Les cuesta a las mujeres pedir perdón. Nosotros no, nosotros somos más humildes. Nosotros los hombres somos un poquitito más cariñosos. Y siempre nos arrepentimos. Y cuando hay un enojo en una cama matrimonial y ella se da vuelta para allá y él para acá y el diablo en el medio riéndose, siempre el hombre se da vuelta y le dice, amorcito, dice, perdóname. Honey, I'm sorry, honey. Y la culpa la tiene ella, pero él va y le dice, honey, por favor, I'm sorry. Y eso pasa siempre. Ahora, en el cristiano la depresión equivale a suplir entonces a Jesús por cualquier otra cosa. ¿Y qué hace lo primero cuando uno entra en depresión? No asiste a la iglesia. ¿Y para qué? Si le pido a Dios y no contesta. Si le hablo al Señor y Él no me contesta. Y después no solo deja de asistir, porque si deja de asistir, ¿deja de qué? De diezmar. Deja de reunirse y hacer coinonía con el cuerpo de Cristo, porque cuando llega a la iglesia y los mira y empieza a mirar a todos, usted dice, estos son todos una manga de hipócritas. El único, la única buena acá soy yo. Mire el diablo cómo trabaja en la mente. Entonces, uno empieza a ir al trabajo, a su trabajo, y empieza a trabajar hasta desgano. La producción baja, el jefe se da cuenta, el manager se da cuenta. Y uno vive desanimado, con falta de fe, enojado todo el tiempo, malhumorado, se enoja con cualquiera y al primero que ve adelante descarga toda su ira. Porque uno está eléctrico y tiene que descargar la ira. Es como esa mujer que a la mañana se levanta y usted la ve que está toda despeinada y el marido le dice, te amo igual, le dice el marido. Y está un desastre la mujer, despeinada, sin maquillar. Usted ve a una mujer a la mañana cuando se levanta, después la ve arreglada y usted dice, ¿qué le pasó a esta mujer? Qué diferente que está. Pero a la mañana Moisés cuando se levanta... ¡Ah! Se levanta peinada la hermana. Entonces uno vive desanimado, con falta de fe, vive en la carne, vive en sus emociones. Y el apóstol Pablo menciona dos clases diferentes de tristeza. Porque la tristeza que es según Dios no me va a quitar la fe. Voy a reconocer que es el diablo, que se metió y me voy a arrepentir. Y ahí sí voy a pedir perdón. Y ahí sí, discúlpame, no sé qué me pasó. Pero la otra,
Muerte significa separación de Dios. Y cuando uno está desanimado, porque a veces las oraciones no pasan el techo, uno se desanima con Dios y eso significa muerte espiritual. Entonces te vas a sorprender, al menos yo lo hice, cuando te diga que existen dos tipos de tristeza, y más cuando te diga cuáles son las tristezas. Ahí están las dos. La tristeza que produce arrepentimiento para salvación y la tristeza del mundo que produce muerte. Ahora, la tristeza que según Dios, dice la palabra, produce arrepentimiento. Pablo, 2 Corintios 7:11. Porque aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. O sea que la tristeza, según Dios, es aquella que produce arrepentimiento para salvación de tu alma. Y todo el tiempo, dice Juan, 1 Juan dice, que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Pero si reconocemos, confesar significa no confesar, irse al cura, como al principio en esta iglesia venían a mí, me decía, pastor, yo me quiero confesar con usted. Yo le dije, no, yo no soy cura. No es eso. Lo que está diciendo la palabra es que uno tiene que ir a Dios y arrepentirse, reconocer. Es lo que está diciendo la palabra. Arrepentimiento significa, no voy a pedir perdón, no voy a reconocer que lo que hice está mal y no lo voy a volver a hacer para salvación de tu alma. Y ese tipo de tristeza es aquella que nos hace a veces sentir mal ante Dios. Nos hace sentir incómodos con nuestra actuación y ser, y no nos deja estar bien hasta encontrar una armonía con Dios. O sea que ese tipo de tristeza, y lo repito, es aquella que nos hace sentir mal ante Dios, nos hace sentir incómodo con nuestro actual ser y no nos deja estar bien hasta encontrar una armonía con Dios. Un ejemplo, por ejemplo, quizás has pasado un tiempo viviendo grandes carnavales o fiestas envuelto en el mundo, porque a veces pasa eso, cuando llega la tristeza uno se envuelve un poco en el mundo. Y cuando uno se envuelve en el mundo, la armonía con Dios falla y uno se siente, pero ¿por qué me metí en esto? ¿Y dónde está Dios? Y me olvidé de Dios. Y uno quiere volver, está en el mundo, pero quiere tener armonía con Dios. Y es posible que quizás la pasaste bien con el chico, con la chica, con el novio, con la novia, con la pareja que tuviste, que llamaste girl o boyfriend, pero al final, cuando te sientes solo, te dices, ay, yo necesito al Señor otra vez. Pasaste un buen tiempo, por decir un buen tiempo, pero sabes que esto es mejor que esto. Esto es mejor que esto. Y estás solo a veces, estás en la cama, te sientes un vacío. ¿Y por qué hice esto? ¿Y por qué dejé al Señor? Y volvemos. El justo 7 veces cae, ¿y cuántas veces se arrepiente? Otras 7. O sea que nosotros vivimos a veces así, ahí y volvemos, ahí y volvemos, ahí y volvemos. Y esa es justamente la tristeza, según Dios, la que te incomoda, la que no te hace gozar completamente de la vida, porque a veces estás en un party, por decir un party, usar la palabra del mundo, party, pero no te sientes bien ahí en el party. No estás cómodo, no estás cómoda. Y tú dices, ¿qué estoy haciendo yo acá? ¿Qué hago yo acá? Yo soy luz y estoy en medio de las tinieblas. ¿Qué hago en medio de todos estos chismosos, de esta gente que habla mal, que dice malas palabras, que insultan, que andan en los chismes? ¿Qué hago yo acá? Por eso Pablo, en 2 Corintios, porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación?
en todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Y ese vacío que uno tiene no se llena totalmente solo yendo a la iglesia, sino que viviendo como hijos sujetos a nuestro Padre. O sea que uno tiene que volver a sujetarse a Dios, aferrarse a Dios, para que ese vacío otra vez vuelva a ser lleno. Y sentir la presencia de Dios. Y qué diferente, ¿no? Cuando uno está vacío y cuando uno está lleno. Es como cuando uno no comió y tiene hambre y cuando se llena, le das con la comida. O sea que te darás cuenta que nunca has vivido la verdadera diversión. Porque esa diversión fue pasajera. Es como el hijo pródigo. Se fue a gastar toda la plata del padre, toda la herencia. ¿Y qué le pasó? Volvió de nuevo al padre, arrepentido, a pedirle por favor que lo vuelva a instalar en el lugar que él estaba. O sea que hay cosas mucho mejores que el alcohol, que el cigarro, que las drogas, que el sexo, que es estar con el Señor. Pero cuando nos escapamos un poquito, ay, 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 después queremos volver y como que la conciencia, el Espíritu Santo dice, esto ya no me gusta, prefiero esto. O sea que la vida que Jesús te ofrece es una vida llena de alegría, pero la carne es triste, la carne se enoja. Pablo dice que la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. ¿A cuánto le gustaría o les gusta saborear, como dije antes, un poquito de lo que el mundo ofrece? ¿A cuántos? Yo creo que casi a todos. Yo no creo que haya un cristiano 100% que dejó el mundo, porque la palabra dice, yo no los quito de este mundo, los voy a cuidar del mal. Y él dice que va a mandar ángeles alrededor nuestro que nos protejan, pero a veces andamos nosotros como diablos y queremos que ángeles nos protejan. Contradictorio, ¿no? O sea que la tristeza del mundo, o mejor dicho, la tristeza que no es según Dios, es aquella que te lleva a desilusionarte. Yo voy a traer 2 temas en febrero, uno un viernes y uno un domingo. Van a estar muy fuertes para la juventud, pero muy sabios, muy lindos, Dios me está dando algo nuevo, tratar de que me dé algo nuevo para la juventud. Y si no hay juventud aquí en la iglesia, yo sé que allá mirando en la televisión hay muchos que se van a gozar de esos 2 temas en febrero, que van a estar muy actuales y muy directos, pero con mucho amor. Entonces, la tristeza del mundo es la que te lleva a desilusionarte de ese joven o esa jovencita que te pensaste que le amabas. ¿Te diste cuenta tú de eso? Ay, pero yo pensé que le amaba. Ahora, ¿le amabas? ¿Te amaba él? No, yo creí que me amaba. Pero ¿cuál es el resultado de lo que creíste? Quedé embarazada y ahora tengo un hijo de él. O sea que la tristeza del mundo es la que te lleva a desilusionarte de las cosas de las decisiones malas que tú tomas. Y casi permanentes que desencadenan en llanto, rencor, mal humor, gritos, pérdida de paciencia, odio hacia esa persona. ¿Qué culpa tiene esa persona? Entonces ahí viene el obstáculo, que es el tema. ¿Cómo vencer ese obstáculo de la depresión? Que yo mismo originé, que yo mismo le di lugar, que yo mismo le di entrada. ¿Y qué hace esa tristeza? Borra de tu ser el dominio propio, que es el tema que vamos a tratar en enero 21 en la segunda parte, no se lo pierda. Conéctese con nosotros en Facebook o en YouTube o en Majestad TV. El lunes 21 vamos a tocar la segunda parte del dominio propio. ¿Cómo controlarlo? No es fácil. Y vamos a estar acá un panel. Me está gustando lo que estamos haciendo. Aunque lo hacemos una vez por mes, tendríamos que hacerlos toda la semana. Va a llegar ese día, algún día va a llegar que podamos tener un tema en vivo todas las semanas. Ayer me llamaron de la radio que quieren que quizás volvamos a la radio. Vamos a ver.
si las finanzas este año lo permiten. Pero esa tristeza borra el dominio propio. Porque cuando yo veo la causa, que es ese hijo que tuve, y por qué, y de quién vino, ¿cómo me saco esa visión del medio? Si la tengo ahí adelante mío. Entonces la tristeza que nos lleva al arrepentimiento, porque por más que querramos arrepentirnos, no podemos volver atrás, el reloj no lo podemos dar marcha atrás. El rencor y el odio hacia esa persona que a lo mejor no tuvo la culpa. Entonces, esta es la tristeza que empuja a las personas a actuar airadamente, locamente, esquizofrénicamente. Y en esta tristeza aparecen fantasmas. ¿Cuáles son los fantasmas? Bueno, violaciones, suicidios, prostitución, salvajismo familiar. Ahora, en el cristiano, de acuerdo al apóstol Pablo, también la depresión es signo de señal o de un mal tiempo espiritual. Ahora dije tiempo espiritual. Ayer estuvimos comiendo en un restaurante y justo entró el hermano Gustavo Lima. Nos conocemos de hace años, nos abrazamos, hablamos, nos quiere invitar a la iglesia, nos quiere invitar a ministrar. Y una de las cosas que concordamos los dos, los tres, porque estaba con mi esposa, la pastora y él. Digo, ¿por qué nadie quiere conferencias de matrimonio hoy en día? Me dice, tenés razón, Pablo, me dice. Porque ya los matrimonios no viven conforme a la palabra de Dios. Ya los matrimonios, cuando tú le predicas, por acá le entra y por acá le sale, y nadie hace lo que la palabra de Dios dice. Las iglesias están... Y él sale a cantar por diferentes partes del mundo. Ahora se iba a ir a Argentina en marzo. Gustavo Lima, ustedes creo que lo conocen o lo han oído. Pero me dice, Pablo, si yo no tuviera el canto, si vienes a mi iglesia, vas a ver la cara que vas a encontrar. Están todos deprimidos. Si yo no fuera por el canto, que salgo a cantar en diferentes lugares, el ministerio mío no serviría. Y entonces, la depresión esa en el cristiano es un signo de decaimiento espiritual, de un mal tiempo. Por eso Pablo dice, cuidado, no contristes al Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo? Escuche, ¿cómo yo no sé qué decir acá, puedo decir muchas cosas, pero no contristar al Espíritu Santo de Dios significa ser una persona completamente santa, apartada del mundo, vivir en obediencia a Dios, y cuando alguien me pega acá, me voy al Antiguo Testamento y le digo, ahora pégame de este lado. Pero hoy en día, mi papá me daba consejos cuando yo tenía 18 años. Y él era un hombre, él decía que era hombre de mundo. Aceptó a Cristo cuando vino acá. Pero él me decía en aquel tiempo, cuando yo tenía 18 años, me decía, Pablo, así me decía mi papá, nunca, cuidado con las mujeres, me decía. Las mujeres son como las gatas, arañan. Y me decía, nunca pongas la firma con ninguna. Qué sabiduría del mundo, pero sabiduría, ¿no? Porque primero te acarician y con las mismas manitas que te acarician como las gatas sacan las uñas y después te arañan. ¿Qué dice hermano Gómez? Usted se está cuidando porque está su esposa al lado, no puede decir amén, ni gloria a Dios, ni aleluya. Ahora, ¿qué significa contristar al Espíritu Santo? Mire lo que dice Pablo.
Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes bien ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, que como Dios os perdona en Cristo. Mire lo que significa no contristar. No tener amargura, no enojarse nunca, menos ira y cuidado con gritarle a alguien. Maldecirlo menos, si hay algún contexto malicioso. Antes bien sed benignos unos con otros, buena gente. ¿Usted conoce a buena gente? Todos parecemos buena gente cuando entramos a la iglesia, pero en la casa, ay Dios. Pregúntele a su vecino si usted es buena gente. El hecho de que el Espíritu Santo pueda ser contristado es una prueba muy clara de su personalidad. Y ahora el Espíritu Santo, dice la Biblia, que es nuestro consolador que Dios nos ha enviado cuando Jesús se fue de la tierra. Tenemos un ejemplo de David. David no lamentaba tanto su propia pérdida de su hijo, como lamentaba la muerte de Absalón, con todos sus terribles resultados para Absalón mismo. Él dice, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. ¿Cómo lo quería David a Absalón? ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón?, decía David. Hijo mío, hijo mío. ¡Wow! En el caso de David, el Espíritu Santo le diría, ¿quién te dijo, David, que tú tendrías que morir en lugar de Absalón, tu hijo? ¿Quién te dijo? Ahora, la depresión es un estado actual, ¿eh? ¿Y dónde radica la depresión? Acá en la mente. Diga la mente. Nosotros, cuando no hablamos, hermano Gustavo, si me estás viendo, ¿cómo hablas tú? Ayer no me dejaste ni hablar. ¡Qué bárbaro! Hablas más que las mujeres. Las mujeres hablan 25.000 palabras al día, pero tú me hablaste ayer 50.000. Te desahogaste conmigo. Pero bueno, después hablamos tú y yo. No somos argentinos. Va, tú, yo no. Yo soy italiano. Cuidado. 2 de cada 3 personas que visitan a un médico tienen lo que se llama esto, problema psicosomático. Escuche, muchos, dichos por los doctores, no solo los psicólogos, muchos de nosotros vamos al médico con un dolor, con algo, y el médico no nos encuentra nada. Entonces Pablo dice, el problema psicosomático, o sea, en la mente, se origina en nuestra pasada manera de vivir. Olvídate del pasado. Tú tienes en tu mente el pasado. Yo no sé si ustedes vieron en Facebook, escuche esto porque esto lo digo con mucho amor y con mucho cariño y con mucho cuidado. Hay personas que se le muere el marido, pero de esto hace más de 10 años. Y está la esposa cada tanto. Hay varios ahí que... Espero que me estén escuchando porque esto es para ustedes. Escuchen. Me escriben, me dice, pastor, me mandan fotos con su marido. No lo dejan dormir en paz. Me mandan fotos y me dicen, yo hablo con él. ¿Con quién hablas? Me manda fotos de cumpleaños con tus hijos, de años atrás, y todavía lo sigues poniendo en Facebook como diciendo, está acá, está vivo, lo veo. Sí, yo también lo veo, pero no está ahí. Yo siento lo que tú sientes, esa pérdida, pero déjalo tranquilo. Leave it alone. Y no lo sacas una vez, y lo sacas otra vez, y lo sacas otra vez. ¿Y no what happen? ¿Y sabes por qué lo haces? Porque hay un espíritu de culpa en tu vida. Quizás te sientes culpable.
Déjalo ahí, déjalo. Olvídate. Estás en una etapa depresiva y el diablo, ¿sabe dónde te va a llevar el diablo? A un manicomio. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y empiezas a renovar, cuando dice el espíritu de tu mente, empieza a renovar tu mente. Las cosas viejas pasaron, empieza a renovar tu mente. Sí pasaste esto, pero eso es pasado. Y ese problema psicosomático es cuando la enfermedad es provocada por la mente. El psicosomático convierte los problemas mentales en orgánicos. Y ahí empiezan los problemas de úlceras de estómago, de malestares físicos, de dolor de cabeza, de migraña, de que se siente uno mal. Y no está mal, no está enfermo. La mente está enferma. Miremos este video. Trastornos psicosomáticos. Se define como trastorno psicosomático aquel que, teniendo origen psicológico, presenta síntomas fisiológicos que pueden producir alteraciones a nivel corporal. Se refiere pues a los dolores físicos que tienen las personas que no son producidos por una enfermedad orgánica sino como consecuencia de problemas psicológicos que derivan en un dolor físico. Decir que el origen es psicológico no significa en ningún caso que no sea real. El dolor o las molestias existen y operan en el registro físico. Lo que se afirma desde las teorías psicológicas es que el origen, que siempre es multifactorial, de esas molestias tiene que ver con la manera en la que el sujeto está tramitando una situación en lo real, por ejemplo el estrés o los conflictos laborales, o las emociones asociadas a una circunstancia, duelo por un ser querido o cambios familiares importantes. Si el sujeto se ve desbordado o no puede afrontar las cosas de una manera adecuada, lo no filtrado psicológicamente se concretará en lo físico que, desde su lenguaje, instalará un malestar suficientemente importante como para no ser pasado por alto. Hay identificados unos 300 cuadros sintomáticos relacionados con los trastornos psicosomáticos. Una lista de los más representativos podría ser: 1. Trastornos cutáneos, acné, dermatitis, pruritos, eczemas, hiperhidrosis, urticaria y alopecia areata. 2. Trastornos respiratorios, asma bronquial e hiperventilación, rinitis alérgica. 3. Trastornos hemáticos y linfáticos. 4. Sistema inmunitario, cáncer, enfermedades infecciosas, alergias. 5. Trastornos cardiovasculares, enfermedad coronaria, taquicardia, arritmia, hipertensión, infarto, angina de pecho. 6. Trastornos gastrointestinales, gastritis crónica, úlcera péptica, colitis ulcerosa, vómitos, estreñimiento, hiperacidez, cardialgia y colon irritable. 7. Dolor crónico, cefalea, migraña, artritis reumatoide, dolor sacroiliaco. El problema psicosomático es originado a través de un problema emocional. Y ese problema emocional es causa de algo de errores que yo cometí en el pasado, que no los puedo borrar. I blame myself. Me culpo a mí mismo. Sí, llego a la iglesia, me divierto, me gozo, pero cuando llego a mi casa, porque escuche esto es importante. Hay personas que dicen, en esta casa me pasó tal cosa, o en esta casa se murió tal persona, o en esta casa mi hijo estuvo enfermo, o en esta casa me divorcié, me voy a mudar de casa. Sí, tú te mudas de casa, pero no te mudas del problema. ¿Sabes lo que haces? Te lo llevas contigo. Porque Facebook lo vas a tener acá, en San Gabriel,
o en la China. Nosotros aconsejamos, si usted viene de una iglesia de atrás y usted tiene un directorio, porque mire Facebook es bueno, pero no es bueno. Es bueno por un lado y trae amargura por el otro. Ay, sí, pero ¿y esta hermanita? Ahora está en otra iglesia. ¿Y por qué se fue de esta? Y usted ve un grupo de hermanas que se juntan y esta estaba en la iglesia fulana, esta en la iglesia la otra, esta estaban acá juntas y ahora están todas juntas. Bueno, vamos a dar con este. Y nosotros aconsejamos que cuando usted se va de una iglesia, usted tiene que romper el directorio de ese lugar. Sí, pero ¿cómo yo puedo? Me casé con este, pero tuve un hijo con aquel. ¿Cómo yo puedo dejar a aquel si está un hijo de por medio? Ah, yo no sé. Donde hubo fuego, cenizas quedan. ¿Cómo yo me puedo juntar? Sí, puedo salir a comer y qué sé yo, pero puedo tener coinonía. Facebook es bueno, pero te trae a veces caras que Jeremías dice, mis entrañas. ¿Cómo te estás gozando en otra iglesia cuando en esta te fuiste sin pedir perdón? ¿Cómo estás con un hermano o una hermana, te juntaste con él y estás con él cuando me hablaste a mí desastre de esa persona? Y mire, yo soy una persona que a mí ya me resbala, como dicen en el mundo. Me hicieron tantas cosas que yo igual le sigo mandando textos. I love you. I love you. No me contestan, pero yo le sigo diciendo I love you. Esperando que esas caras en Facebook, alegres con otros que se juntan con... De acá salieron. ¿Y dónde están? Nunca volvieron a decir I'm sorry. Creo que dos volvieron. Si yo me junto con una persona, no puedo hablar mucho porque me quemo solo por decir cosas que no tengo que decir. Pero primero hay que decirle a esa persona, ¿de ahí saliste bien o mal? Vuelve a pedir perdón. Go back. ¿Cuáles son algunos síntomas de la depresión? La tristeza, que radica en el corazón y se trasluce en el rostro. El llanto continuo, una persona que llora, es señal de depresión. Se vuelve negativa la persona, todo lo ve negativo. Eso es señal de depresión. Le dice no a todas las cosas. La decepción, no ven esperanza ninguna, no hay luz verde, todas son rojas. La culpa, y ese sentido de culpa que el diablo te señala, hay tres, tú apuntas con un dedo, hay tres que te apuntan a ti. Ese sentido de culpa lleva a la persona a autodespreciarse. Y uno empieza a no valorarse, a perder hasta lo que siente de uno mismo. Y
Ahora, para el apóstol Pablo, quiero terminar, no debería existir ansiedad o depresión en los hijos de Dios, pero existe. Y dice Pablo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que la preocupación que deriva a la ansiedad y a la depresión está basada en la falta de paz en el alma del cristiano, de acuerdo a lo que dice Pablo. Ninguna condenación hay. I don't care about it. A mí no me importa lo que me diga fulano, mengano, sultano, lo que piense de mí, lo que me diga. Yo estoy bien con Dios. Pero para estar bien con Dios, ¿cómo yo voy a servirme de comunión, de cena, la Santa Cena? Cuando dice la palabra, si tienes un problema con el hermano, deja tu ofrenda en el altar y ve y arregla el problema con el hermano. Porque si no vas a comer juicio. Y yo cuando miro en el Facebook a fulano, mengano, sultano, wow. O sea que la preocupación que deriva a la ansiedad, a la depresión, está basada en la falta de paz en el alma del cristiano. Lo que diríamos cristianos que no están seguros de su salvación. Y no hay condenación para el cristiano, dice Pablo, que vive conforme a su espíritu, no a la carne. Yo no sé si esto tiene sentido para usted o no tiene sentido para usted. Pero para mí me trae tristeza a mi espíritu cuando veo estas cosas. Y sabe, para colmo, el principio de que usted está en un estado de depresión, ¿sabe qué es? ¿Cuál es el principio? ¿Dónde está? ¿Dónde usted lo va a notar? En el insomnio. Usted no puede dormir. I cannot sleep well. I need to take a pill. Not just one, I need to take two. Not just two, I need to take three. And next day, tomorrow morning, I don't know if I Pablo or I Raúl. I don't know who I am. Dos clases diferentes de tristeza. ¿En cuál te encuentras tú? En la que sabes que es un tiempo de prueba, pero estás tranquilo, tranquila, que estás en paz. Inclusive dice Jesús que tienes que amar hasta tu enemigo. Oh, ahí sí que me la puso difícil. Y es lo que yo hago. Yo les mando a todos, les digo, I love you. Y te amo en serio. Pero ¿qué pasa que no vienes a verme? Si usted quiere conocerme más o tener un poco más de intimidad o comunión conmigo, venga a mi oficina. No sé. Y sabe una cosa, nuestros mismos actos, la forma de actuar, cuando vemos que la gente, los que dicen ser cristianos, hacen eso, actúan así, eso a mí me deprime. Deja tu ofrenda en el altar. A veces nos miramos con la pastora y decimos, ¿será que en otra iglesia
no existe el Espíritu Santo porque a no todos les redarguye. Nosotros, sin ser bautizados con el Espíritu Santo antes de hablar en lenguas y profetizar y todas esas cosas, cuando Dios nos movió de esta iglesia, no nos fuimos nosotros. Dios nos movió porque el pastor nos echó, porque ya estábamos nosotros levantando las manos y estábamos moviéndonos de otra manera, orando de otra manera. Y cuando el pastor nos echó y nos fuimos a Church on the Way, Dios nos habla y fuimos a la casa de los pastores, éramos muy amigos. Seguimos siendo. Y fuimos y les pedimos perdón. Los dos, mi esposa y yo. Fuimos, ¿saben una cosa? Venimos a pedirles perdón. Pero ellos, predicando del púlpito, él diciendo, los que se fueron todos tomados por Satanás. Nos llamó satánicos porque empezamos a hablar en otras lenguas. Nosotros fuimos a pedirle perdón. Y a veces, cuando tú vas a pedirle perdón a alguien, esa persona te hace culpable. Por eso uno tiene que tener cuidado cuando va a pedir perdón. Porque Jesús de la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la gente dice, todavía es culpable. Bájate de la cruz, le dijeron a Jesús, bájate. Si tú eres el Cristo, bájate. La única recompensa que uno tiene cuando uno pide perdón, no siendo culpable, viene de arriba nada más. Pero uno la espera en la tierra y no llega. Y eso produce dolor. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Ayúdanos a derribar estos obstáculos. El de la tristeza, el de la depresión. Ayúdanos